2. Los principios de la Naturphilosophie. Si el primer gran periodo de la Naturphilosophie es el de los presocráticos, el segundo es el del Renacimiento. En los albores de la gran aventura científica de la Edad Moderna se busca un común denominador entre el pensamiento analógico y un método experimental que tiende a liberarse de toda referencia religiosa. Kepler, astrónomo y astrólogo a la vez, sostiene aún con mano firme esas dos llaves del conocimiento. Después de él parece desaparecer el Homo Universalis, pero este trata de afirmarse nuevamente en ese tercer periodo que marca el fin del siglo XVIII y la primera mitad del XIX. El pensamiento romántico en Alemania busca una vez más la fusión de la tradición teosófica con los nuevos conocimientos filológicos, astronómicos, físicos y químicos. En esta época, Inglaterra y los países latinos no sacan apenas fruto de esta herencia, aun cuando hayan sido ellos, y sobre todo Inglaterra, quienes han transmitido la antorcha en el curso del siglo XVII. En Francia, Louis Claude de Saint-Martin, de Saint-Martin, Fabre d'Olivet, Johanne Wronski son representantes característicos de esta tendencia cuya tierra prometida parece ser sobre todo Alemania. ¿Por qué Alemania? Mientras que en la Edad Media la condición previa de toda experiencia religiosa era la renuncia a las cosas del mundo y de la naturaleza a fin de facilitar en sí la experiencia de Dios, a partir del siglo XVI, por el contrario, es el amor a toda la creación lo que hace posible el conocimiento de Dios. El alquimista y teósofo Paracelso introduce la naturaleza entera en la mística protestante, armonizando la mística cristiana con la tradición neoplatónica. Valentin Weigel, Sebastian Frank, Jacob Boehme, luego en el siglo XVIII Samuel Richter, alias Sincerus Renatus, George von Welling y muchos otros más, y finalmente la Naturphilosophie Romantic, subrayan lo que la naturaleza tiene de divino y representan esta herencia. Ya el maestro Eckhart, en el extremo opuesto del pensamiento romano que considera el alma con relación a Dios, había sumado a esta en un fondo común indiferenciado donde el hombre y Dios están unidos, y había enseñado que en cada uno de nosotros reside una chispa, Seelenfunkeln, de la propiedad divina. Así pues, Dios no existe desde la eternidad en forma inmutable, está en devenir. Tiene necesidad de la naturaleza y de los hombres, de forma que éstos no son solo criaturas, sino seres libres, cuya misión es convertirse en creadores. Desde el maestro Eckhart hasta Buddha, pasando por Paracelso y Jacob Boehme, existe una filiación espiritual que, por lo demás, parece resultado de afinidades interiores o de actitudes mentales idénticas, más que de influencias o dependencias históricas. A partir de su muerte, en 1624, Boehme, que se escribe Boheme, B-O-E-H-M-E, no ha dejado de ser leído y comentado. Alemania lo descubre gracias a Francia, gracias sobre todo a Saint-Martin, hacia el que la deuda de los románticos de la otra orilla del Rin es considerable. Con l'Esprit de choses, el espíritu de las cosas de 1800, Saint-Martin se revela como un verdadero filósofo de la naturaleza. En 1784, el Magicon de Cleucker, exposición sistemática de los dos primeros libros de Saint-Martin, Des erreurs et de la vérité, de los errores y la verdad, 1775, y la Théorie naturelle, 1782, así como la traducción de Matthias Claudius, favorecen en Alemania la aparición de una religión especulativa esbozada ya por la filosofía de Hemsterhuis. Además, a partir de 1750 aproximadamente, la época de Helvetius, la gente culta se interesa vivamente por la filosofía de la naturaleza a causa del progreso científico, pero también sin duda del renombre de Newton. El pensamiento teosófico se apresura a sacar partido de este interés, tanto más cuanto que el pietismo tiende a dar la espalda a la naturaleza, a descuidar por completo la especulación cósmica y la búsqueda de una mayor exaltación de las posibilidades humanas.
El Fausto de Goethe representa ya ese deseo de afirmación intelectual y emocional, esa sed de conocimiento que incita a completar los métodos de la ciencia experimental con la teosofía y la alquimia. La mayoría de estos médicos románticos buscan, como Johann Heinrich Lambert, Novum Organum, 1764, aunque siguiendo otros métodos, un organon, una clave universal aplicable a todas las ciencias. Por supuesto, sus razonamientos se apoyan más en Pitágoras que en Aristóteles. Desconfían de la filosofía de Descartes o Wolff, que en su opinión solo exaltan la lógica formal, la máquina pensante, la colectividad, en detrimento del símbolo concreto y de las exigencias de la persona. En cuanto a Immanuel Kant, se le agradece que haya dado al espíritu independencia y dignidad, puesto que la ética y la buena voluntad deben someter finalmente al mundo, pero durante algún tiempo permanece ignorado. Sobre todo su pensamiento no basta para satisfacer el deseo apasionado de exaltación vital tan fuertemente sentido por las almas de entonces. Más o menos guiados por Herder, los primeros románticos alemanes tienden a reemplazar la noción de organismo cósmico de Hamann, Jacobi, Hemsterhuis, desprovisto de dinamismo vital en Hamann, por la fuerza de dinámica, a borrar el concepto spinoziano de sustancia en favor de un concepto leibniziano de energía, superando así el dualismo de las luces mediante la afirmación de un monismo vitalista. Pero va más lejos que Herder, para el que el devenir infinito dependía menos de los poderes soberanos del hombre. A esta aportación se añaden las de otros pensadores que son inmediatos precursores del romanticismo alemán. Swedenborg sustituye la idea de inercia por la del movimiento que constituye la sustancia activa del mundo, mientras que Saint-Martin ve el cuerpo humano menos como el resultado del pecado original que como la posibilidad de una participación en la vida cósmica. Los románticos alemanes son casi todos ellos eclécticos que quieren aprovechar los progresos de la ciencia histórica para coger el hilo de la tradición, compararlo todo para encontrar el verdadero meollo de las representaciones de todos los tiempos, de todos los países. Esta tendencia no es nueva ni específica del iluminismo, puesto que comienza sobre todo quizá con el Renacimiento, pero se acentúa con la aparición de una filosofía popular a cuya divulgación habían contribuido las obras de Gottfried Arnold y también gracias a la multiplicación de las academias que sacan a concurso cuestiones referentes a todos los campos del saber, mientras que Jacob Brücker, con Historia Crítica Filosofía, cuyos tomos 2 y 4 trataban de la Kabbalah, del pitagorismo, de la teosofía, ponía la historia del esoterismo al alcance de un público bastante amplio. Es cierto que este capítulo se limita a los filósofos, pero estos no constituyen un aspecto secundario del romanticismo alemán, que fue finalmente un movimiento más filosófico o místico que propiamente literario. Incluso entre los menos especulativos de sus representantes se observa ese gusto por la poesía simbólica, esa suma atención prestada a la vida, a lo concreto, a una naturaleza donde cada objeto adquiere un valor inagotable en virtud de sus infinitas correspondencias. Así, Jean-Paul Friedrich Schlegel, Brentano, Achim von Arnim, Tieck, sobre todo, pero en el fondo en todos, ya que expresan la nostalgia por una armonía viva y dinámica y testimonian un descubrimiento espiritual gracias a revelaciones que provienen de la iniciación. Para los Naturphilosophen ningún abismo separa pues a Dios del hombre microcosmo, ningún dogma puede impedirnos el acceso a las fuentes ocultas de la naturaleza. Un hálito recorre el universo, el espíritu habita la materia. Descender a nuestro interior nos permite encontrar de nuevo nuestros lazos originales con el cosmos, ya que encerramos dentro de nosotros al universo entero. Lo interior es como lo exterior. Estudiar las cosas que nos rodean es también conocernos mejor y es conocer a Dios. Para los románticos que quieren volver a la tradición del Homo Universalis, física y metafísica son insuperables, ya que no disocian las reflexiones sobre las cosas de las experiencias concretas y de los estudios precisos. Los Naturforscher, esos médicos, esos físicos, son siempre más o menos místicos monistas para los que no solo hay analogía, sino también unidad entre el hombre y el mundo,
ya que cada uno de nosotros representa in nutze este mundo, o más bien su quintesencia. He aquí un humanismo en el sentido fuerte del término. Al presentarse la naturaleza en su estructura teológica como una revelación gradual de Dios, la naturaleza se ve divinizada y Dios se hace naturaleza, de forma que la ciencia adquiere al mismo tiempo una significación religiosa. Simultáneamente, la imaginación creadora permite redescubrir la realidad de las cosas visibles e invisibles, así como sus correspondencias. Mientras que la poesía aliada a la física romántica debe revelar lo que Rilke y Hofmannsthal llamarán más tarde Die Qual der Bezug. Sobre todo, la salvación del mundo se hace posible gracias a un conocimiento de este mundo por el hombre. Este monismo vitalista va generalmente acompañado de un rechazo de la trascendencia comprendida como una ruptura. No hay dualismo, sino una progresión perfecta de un plano a otro. No se concibe entonces el mineral sino como vida reprimida o más bien potencializada. La vida misma, incluida la de Dios o la de los espíritus, se encarna o aspira a encarnarse. En el más allá, todo debe tener una figura. La tábula esmaragdina no enseñaba otra cosa. Dos puntos, entrecomillado, y su fuerza, es decir, la fuerza de Dios de la unidad, será íntegra si se convierte en tierra. Igualmente, Jacob Boehme estaba tan persuadido de la excelencia de la vida orgánica que no osó nunca imaginar a los ángeles en la penosa condición de desencarnados. Alma, espíritu, cuerpo constituyen una unidad de interacción, de interdependencia, de ahí la importancia del Mittler, de mediador, gracias al cual desaparecen las rupturas en el seno de la creación. La materia se ve rehabilitada desde el momento en que Dios se manifiesta, no a través, sino en las criaturas. Los filósofos románticos alemanes, que por lo general niegan la autonomía del espíritu con relación a la materia, aunque tienden al mismo tiempo a admitir la posibilidad de una alquimia capaz de deificar al hombre en este mundo, se oponen al realismo de los tiempos modernos, surgido del espiritualismo intelectualista. Espiritualismo intelectualista. Hay una especie de teoandrismo común a la mayoría de ellos. Es decir, la afirmación de una conjunción de las naturalezas divina y humana. Los filósofos de la naturaleza apenas distinguen al sujeto del objeto. Mezclan observaciones sumamente concretas con razonamientos e iluminaciones teosóficos. Por ejemplo, cuando descifran el propio proceso del devenir cósmico como un retorno a la unidad perdida, es decir, cuando colocan el mito de la caída en el centro de su reflexión simbólica. El espíritu necesita al hombre para tomar conciencia de sí mismo, para manifestarse, ya que el hombre cayó arrastrando a la naturaleza en su caída. El hombre debe, pues, convertirse en redentor de la naturaleza. Las relaciones entre la alquimia y la ciencia romántica son estrechas y evidentes si se admite una definición de la alquimia del tipo de esta. Es una Weltanschauung a la vez cosmogónica, cosmológica y escatológica, desprovista de todo dualismo, pero no de toda dualidad, acompañada de una práctica espiritual tendente a encontrar de nuevo la unidad original y gloriosa, perdida después de la caída, de la materia y el espíritu, pudiendo ejercerse esta práctica sobre un elemento material cuya manipulación supone más o menos la fusión íntima del sujeto y el objeto. En este sentido, la mayoría de los Naturphilosophen son alquimistas, puesto que para muchos de ellos, sabios, físicos, médicos, el estudio a la vez riguroso y analógico de la naturaleza permite acceder a lo que llaman una física superior, capaz de regenerar a la humanidad y a la naturaleza a fin de devolverles la dignidad perdida después de la caída. Véase la epístola de los Romanos 8, 19, 22. Añadamos paralelamente que estos pensadores son casi todos aritmósofos, que buscan las mismas estructuras de los números en los cristales, las constelaciones, la circulación de la sangre o los periodos de la vida humana. No tratan de exaltar un culto de la vida opuesto a un espíritu ajeno a la naturaleza, ya que ven en el principio de la vida y en el espíritu los dos perfiles de un mismo rostro, el de Dios, aunque no haya necesariamente identidad panteísta entre el todo cósmico y Dios. Finalmente,
La compartimentación de la naturaleza en diversos temas de estudio, resultado del mecanismo cartesiano y newtoniano, es reemplazada en la Naturphilosophie por el intento de captar un todo animado por una polaridad dinámica. Dos puntos entrecomillados, retorno ofensivo del antiguo pensamiento jónico de un logos regulador de los contrarios en una época en la que se veían tantos retornos de todo tipo, dijo Emily Brehier. Tercera parte.